Cuando el pasado se niega a ser enterrado, la memoria se convierte en cicatriz. Una historia real forjada a sangre y tierra. Estás escuchando Almireces de Manat. Capítulo 2. La danza de los jornaleros. Era Pedro. Siempre era el primero. Llegaba solo, envuelto en una nube de vaho. No por costumbre, sino por necesidad. Aquel momento era suyo. Antes de que llegaran los demás, antes de que su espalda se doblara hasta convertirse en el arco de una herramienta más, el fuego le pertenecía. Buscaba a tientas la leña más seca, protegida bajo un saliente de la roca, y la apilaba con el cuidado de un artesano. Era su ritual. El mundo entero era un escenario helado y oscuro, y él el único actor, arrodillado ante la promesa de un sol personal. Bueno, a ver si a la quinta va la vencida. Anda, muchachona, hazme ese favorcillo, que tú puedes, y más hoy, con la pelúa esta que está cayendo. Cuando por fin una llama temblorosa lamió la madera, se irguió, sintiendo el calor milagroso en sus manos entumecidas. Se quedó quieto, hipnotizado por la danza de la candela. El fuego crecía, proyectando sombras sobre el arenal, y en ese teatro de luces, el río se transformaba. Ya no era un lugar de trabajo, era una plaza de toros inmensa y vacía, y él, en el centro, el único matador bajo un cielo que empezaba a clarear. Un instante perfecto antes de que el murmullo de voces anunciara el fin de su tregua. El primero en llegar fue su hermano Salvador, mayor que él, con un andar más cansado y el gesto de quien lleva el peso del mundo sobre los hombros. Pedro, buenos días. ¿Qué te iba a decir? Madre, ¿cómo está? Es que me enteré que anoche que se cayó por Alhora. No fue mucho, Salvador, solo fue un susto más que nada. Ya sabes cómo es ella. No para. Oye, ¿y qué hay de cierto en eso que cuentan? Mi mujer me dijo que apareció una muchacha de la nada y la ayudó. Pedro se encogió de hombros, removiendo las brasas. No sé qué decirte, Salvador. La mamá dice que fue así, que apareció para sujetarla y desapareció como un fantasma. Un ángel, dice ella. ¿Pero cómo que desapareció? No creo que la gente desaparezca así como así. Dice que no le dio tiempo, que cuando quiso darle las gracias ya se había esfumado entre las tumbas. Me contó que tenía unos ojos muy serios, muy oscuros, y que le regaló unas flores. No sé, había algo en cómo lo contaba. Raro, ¿verdad? Es una de esas cosas que no tienen explicación. La conversación fue interrumpida por un alboroto. Desde el sendero apareció Rafalillo el Loco, un torbellino de energía. Oe, Pedro, picha. ¿Ya tienes la candela encendida? ¿Qué? ¿Te has quedado aquí a dormir o qué? ¿Qué apretáis eres, cojones? Tras él, con un paso más sosegado, llegó la figura de Paco el Fuerza, alto y desgarbado, un Hércules autoproclamado cuya fortaleza residía más en el tesón que en el músculo. Y cerrando el círculo, el último de ellos, Cristóbal el Alcantarita, un hombre menudo que parecía llevar el mal tiempo pegado al cuerpo. Uf, parece que esta noche ha caído una buena pelúa. Hoy ni con el fuego nos vamos a calentar. La llegada de José el Esparraguito, un hombre bueno y mayor, fue la señal. Los 4 amigos se miraron. Su cuadrilla. Señora y señoré, silencio en la plaza. Hoy, en este coso de arenal y antes de que los camiones nos amarguen la mañana, el diestro Pedrillo, el de los cocos, se enfrentará a un morlaco astifino de la legendaria ganadería de los Esparraguito. Paco, cómplice, se quitó su chaqueta de pana y se la lanzó a Pedro. Y Pedro, al recibirla, se transformó. Por un instante, el jornalero desapareció y nació el torero. La tela rígida se convirtió en un capote de seda. Se plantó con seriedad fingida frente a un desconcertado José, que venía cargando su pala sin entender nada. Venga, Romero. Entra ya, que hoy te corto las 2 orejas y el rabo. José se detuvo, apoyándose en la pala, y soltó un suspiro
que arrastraba el cansancio de toda una vida. ¿Otra vez con la misma guasa, criaturas? Dejadme llegar al fuego, anda, que tengo los huesos helados. El toro se lo piensa, muestra querencia a tablas, el público ruge, música, maestro. Mientras Pedro, metido en su papel, dio unos pasos elegantes hacia atrás y volvió a citarlo con más ahínco. ¡Ay, jeje! ¡Toro! Acude al engaño, que te voy a dar una Verónica que no se la salta un gitano. Agotado, José dejó caer la pala y arrancó a andar hacia el fuego, ignorándolos. Pedro aprovechó el movimiento para ejecutar un torpe pero entusiasta paseillo a su alrededor, mientras los demás reían a carcajadas. ¡Olé ese arte! ¡Qué temple! ¿Qué manera de llevarlo al caballo? La escena era un disparate. José, un hombre serio, intentando llegar a la hoguera, y Pedro, danzando a su alrededor como un derviche, creyéndose Manolete en las ventas. Finalmente, José se hartó. Ya está bien, hombre. Ya está bien con el cachondeo. ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que no has tenido cojones de torear por ahí fuera lo vas a hacer ahora conmigo? Que soy mayor que tú, Pedro. Que estás muy raspao. Pero que muy raspao. La queja de José tuvo el efecto de un jarro de agua fría. Las risas se apagaron. Justo en ese instante, se escuchó a lo lejos el rugido asmático del primer camión del día, y tras él, la figura del patrón. El cuñado de Pedro era un norteño que había recalado en el sur por amor. Su forma de hablar, pronunciando cada letra, chocaba en un mundo de eses aspiradas, pero le había ganado el respeto de todos. Buenos días, Pedro. Me han contado que tu madre tuvo un percance. ¿Se encuentra bien? Sí, está mejor, gracias. Bueno, acaben ese café tranquilamente. Pero que el primer camión no espere mucho, que el día es largo. El cambio en la cuadrilla fue inmediato. Pedro dejó caer la chaqueta de Paco al suelo, el capote de sus sueños volviendo a ser un simple harapo. Se acabó el torero, volvía el jornalero. La danza de los jornaleros había comenzado, un baile monótono y brutal que duraría hasta que el sol se escondiera. El cuerpo de Pedro ya no pensaba, solo actuaba. Coger, levantar, girar, soltar. El sol mordía su nuca, el polvo se le pegaba al sudor. Pero su mente, esa sí era libre, volaba lejos. Las palabras de José seguían clavadas como banderillas negras. En algún lugar, en una caja de hojalata, un pequeño muñeco de trapo parecía reírse de él. Cuando el sol se plantó en lo más alto, el grito del conductor del camión sonó como una bendición. ¡A comer! Las palas cayeron al suelo. Fue en ese momento cuando Pedro, en lugar de unirse a ellos, cogió su pan y se retiró solo, río arriba. Se sentó en un recodo y se quedó mirando su reflejo. Un sentimiento de frustración le oprimió el pecho. Y fue entonces, en mitad de su propio naufragio, cuando emergió el recuerdo. No era un pensamiento, era un fogonazo, una serie de imágenes sin orden ni concierto que siempre le dejaban la misma extraña sensación en el pecho. El polvo de la feria de ganado subiendo hasta el cielo, la mano pequeña y sudorosa de su madre apretando la suya, y de repente el claro en la multitud, una niña desconocida con un vestido blanco impoluto, sus ojos muy grandes, muy serios, y el muñeco de trapo, un torero desgarbado, pasando de su mano a la de él, un susurro inaudible que el barullo se tragó. Ahí estaba el origen de todo. Después, la memoria se disolvía, las imágenes se borraban y el sonido desaparecía por completo. De aquel día entero, de aquella feria lejana, lo único real que le quedó fue aquel muñeco. Pedro, Pedro, venga, hombre, que te va a echar. ¿Una siesta ahora? Todavía hay que llenar 2 camiones. Pedro parpadeó. La imagen de la niña se desvaneció, dejando tras de sí un eco de nostalgia. Se levantó, cogió su pala
y sin decir una palabra volvió a la batalla silenciosa. Y cada palada de arena pesada y real era un puñado de tierra que enterraba un poco más al torero de trapo. Hay secretos que pesan demasiado para esperar otra semana. Si la intriga te quema y quieres conocer el resto de esta historia ahora mismo, tienes el libro con más detalles y completo esperándote en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. Pero si prefieres que el tiempo dicte su ritmo, suscríbete y te esperaré en el próximo episodio.